Hola, bienvenidos a la sala. Estamos contentos de que estés adorando con nosotros, donde sea que estés. Para nosotros es aquí en la sala, pero quizás tú lo estás mirando en tu sala o quizás en algún lugar o solo o en tu teléfono, en la carretera, con tu coche roto, no sé, pero estamos contentos de que estés escuchando la palabra de Dios y adorando con nosotros. Nos encantaría que participes en la discusión y que te profundices en este tema y hables con los que tienes alrededor, con los que amas y confías para crecer en tu fe. Así que nos encantaría también tenerte con nosotros en el campus. Estamos de regreso. Nos encantaría que vengas y adores con nosotros a las 8:30 o a las 11 o 9:45 en español. También tenemos una clase de primeros pasos de la membresía de la iglesia. Si has estado mirando en línea por semanas o meses, pero quieres ser parte del cuerpo de la iglesia aquí en First Baptist, te invitamos a ser parte de ese curso. El 28 de febrero empezamos a las 9:45 la clase de membresía. No perdamos nada más de tiempo y pidamos que el Señor nos dirija y oremos. Padre, ¿podrías dejarnos oír tu voz, que tu palabra salten de la Biblia y nos afecte de una manera que nos trae más cerca de ti? Queremos conocerte más, queremos conocerte mejor. Así que oramos en el nombre de Jesús. Amén.
no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, but still I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yeah. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu bondad y tu gracia en nuestras vidas. Cada uno de nosotros es ese que has decidido no dejar atrás. Te damos gracias por el recordatorio de que tú nos buscaste, Señor. Y te damos gracias por tu bondad que podemos ver a nuestro alrededor. Cuando vemos todo lo que cambia a nuestro alrededor, vemos tu soberanía en cada temporada. Y te damos gracias por eso. I have felt the wind blow, whispering your name. I have seen your tears fall when I watch the rain. How could I say there is no God when all around creation calls a singing bird, a mighty tree, the vast expanse of open sea. Gazing at a bird in flight, soaring through the air, lying down beneath the stars. I feel your presence there. I love to stand at ocean shore and feel the thundering breakers roar, to walk through golden fields of grain, 'neath endless blue horizons frame. Listening to a river run, watering the earth, the fragrance of a rose in bloom, a newborn's cry at birth. How could I say there is no God when all around creation calls a singing bird, a mighty tree, the vast expanse of open sea?
Una vez más, Señor, te damos gracias de que tú estás en toda la creación y que podemos ver la evidencia, tus huellas, las huellas de quién tú eres a nuestro alrededor, y celebramos eso y te damos gracias por la oportunidad de venir juntos como hijos e hijas del Altísimo, que reflejemos quién tú eres y cómo tú nos has creado. Te amamos y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Gracias, Ian. Es bueno verlos y estar juntos hoy. Algunos van a estar viendo esto en el 14 de febrero, así que feliz día de San Valentín. Pero los animo a abrir sus Biblias en capítulo 1, Romanos 1. La semana pasada empezamos un estudio de lo que dijimos que era la carta más larga y de mayor influencia de Pablo. Como staff luchamos para nombrar la serie y terminamos decidiendo con una carta que cambió el mundo, porque habla del mensaje que altera la historia contenido en esos 16 capítulos. Steve, me encantó lo que dijiste acerca de Romanos la semana pasada. Dijiste que Romanos quizás es el libro más importante dentro de los 66 libros que ocupan la Biblia. Pero no sé si sabes esto, pero el libro de Romanos era una lectura requerida para todos los estudiantes de primer año de Harvard. Así que si ibas a Harvard tenías que leer el libro de Romanos. Pero los estudiantes de Derecho tenían que leerlo porque es un ejemplo de alguien haciendo un argumento realmente bueno y sistemático. Pablo está haciendo un caso legal. Pablo cree que una iglesia fuerte que está compuesta de judíos y gentiles cristianos que están unidos y que son fuertes en su fe en un lugar como Roma es clave para que el evangelio se esparza a todo el mundo. Entonces le escribe al corazón del imperio, ahí en Roma mismo, para decir estas buenas noticias. Está haciendo una defensa de las buenas noticias. Esas noticias son las que transforman el corazón, pero también es lo que transforma y puede cambiar el mundo. Así que esto es de lo que tenemos que hablar. Si Romanos está haciendo este caso sistemático y todo el mundo dice que es un argumento tipo legal, casi que en una corte, tenemos que preguntarnos, ¿por qué las buenas noticias son tan buenas noticias? O sea, ¿por qué estas buenas noticias son tan buenas? Y si vamos a realmente entender por qué las buenas noticias son buenas, tenemos que también tener un firme entendimiento de por qué las malas noticias son tan malas. Antes de entenderlo, tienes que entender por qué las malas noticias son tan malas. Así que, de movida, quiero decir que Romanos capítulo 1 es muy importante, pero también difícil. Es un capítulo muy difícil. Creo que nuestra iglesia cree que todas las escrituras son inspiradas, del principio al fin, pero algunas partes son más importantes o significativas en lo que tiene que ver con entender el plan general de Dios y su relación con la humanidad. Y Romanos capítulo 1 es uno de esos pasajes claves para entender el corazón de Dios y las buenas noticias en lo que tiene que ver nuestra relación con Dios. Y eso está en Romanos capítulo 1. También necesito ser que algo de lo que vamos a hablar y lo que vamos a leer va a hacer que gente esté molesta porque son cosas que no son populares en nuestros días. También deberías saber que también eran cosas impopulares en el momento en el que Pablo escribe. No es algo nuevo de lo que Pablo está hablando, pero también tenemos que entender que antes de entender las buenas noticias y por qué son tan buenas, tenemos que entender por qué las malas noticias son tan malas. Tenemos mucho para cubrir y probablemente más de lo que quieres cubrir en un tema, pero puedes bajar las notas del sermón. Y espero que estés ahí en tu Biblia en Romanos 1. Lo que vamos a hacer primero es leer los 24 versículos. Es un pasaje largo y después quiero señalar 3 verdades sobre Dios y la humanidad y 3 implicaciones de que
si estas cosas son ciertas sobre Dios y nosotros, ¿cuáles son las implicaciones? También debería saber que Romanos 1 es la introducción de su argumento legal y es un problema universal y el problema es el pecado. De hecho, en el margen de una de mis Biblias decía, en el pasaje que vamos a leer hoy, dice el pecado de los radicales, porque lo que hoy vamos a ver es, Pablo está hablando a los gentiles, a los cristianos que no tenían el trasfondo del Antiguo Testamento y la relación con Dios, con el Dios verdadero, como tenía el pueblo judío. Y si es una persona religiosa, algunos van a decir, oh, sí, claro, que dales duro, ¿no? Ve por los pecados de los radicales. Pero lo que tienes que saber es que lo que dice en el margen de mi Biblia, en el siguiente capítulo, el capítulo 2, es el pecado de los religiosos. Y Pablo trata con ellos de la misma manera, con la misma importancia, con la misma resolución. Así que saltemos ahí al pasaje, Romanos capítulo 1, versículo 18. Voy a leer los 24 versículos y luego vamos a hablar acerca de eso juntos. Romanos 1:18 dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que no tienen excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por la imagen que eran réplicas del hombre mortal, las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a las pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza, y asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, no son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican estas cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo las practican, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Feliz día de San Valentín, ¿verdad? Creo que esa es la lista de pecados más larga que hay. Es un pasaje importante, pero tratemos de ver tres implicaciones, de tres verdades y sus implicaciones de este pasaje. La primera verdad que vemos de los versículos 18 al 20 es que Dios se ha hecho conocido a sí mismo a través de la creación y se ha hecho conocido a toda la gente, como la canción que acabamos de cantar. Esto normalmente se conoce como la revelación general. Los teólogos han dicho que Dios se revela en la generación, esa es la revelación general. También hay revelaciones específicas que están en la Biblia, los detalles. Podemos ver en Jesús la revelación de quién Dios es, pero de manera general, al mirar la creación, hay cosas que podemos ver acerca de Dios. La creación canta las glorias de Dios. Entonces Pablo en el versículo 20 dice que hay algunas cosas que podemos saber al mirar la creación. La primera es que si miras al mundo, vas a ver que hay un creador que tiene un poder eterno. Es difícil
ver lo vasto del universo y lo complejo del ser humano y no pensar que eso viene de algún lugar. Hay una miembro de la iglesia que está por tener un bebé y pensaba, qué increíble es, ¿no? Que Dios pone al bebé en el vientre por 9 meses. Y es imposible pensar que todo eso pasa y sin que se origine en algún lugar, ¿no? Ese es el argumento cosmológico y viene desde Aristóteles, para los que se preocupan por esas cosas. Y él lo que dice es que es imposible que algo venga de la nada. Y especialmente algo tan increíble como nuestro universo tiene que haber tenido una causa original. Imagina que estás en la playa caminando, estás ahí y ves un reloj, ¿no? Y te preguntas, ¿cómo millones de años hicieron que este reloj cayera en mis pies? Dices, no, esto pertenece a alguien. Si miras al mundo y quizás empezando con el Big Bang y millones de años, eso todavía no explica la primera causa, la causa original, cómo se originó, cuál es la cosmología de esto, ¿no? Richard Dawkins, el ateo más famoso de este tiempo, escribió el libro The God Delusion. Habla del ateísmo y está hablando un poco de la cosmología. Y dice algo que es fascinante. Dice, la teoría de Darwin funciona para la biología. O sea, podemos explicar por qué la vida es como es, pero no explica la cosmología. Así que él dice, la cosmología todavía está esperando su Darwin. O sea, en otras palabras, Dawkins está diciendo, no puedo explicar de dónde viene todo esto. Y nadie puede. Entonces Pablo dice, mira a la creación y la naturaleza y dice que no solo podemos ver el eterno poder de Dios, sino su naturaleza divina. En la creación vemos el propósito y el orden. Y esto es conocido como el argumento teleológico para los nerds y filósofos que están hoy. La manera en que se puede poner esto simple es que no es por accidente, que está diseñado para permitir la vida como lo conocemos, pero no solo habla del poder de Dios, sino de su intencionalidad. Algo de una naturaleza divina que orquestó esto. De hecho, observamos esto de Dios al ver el orden. Dios es un Dios de orden, ¿no? Podemos ver al mundo y el creador tiene que ser un Dios creativo que ama la diversidad y también podemos ver que es un Dios de orden. El rey Salomón, 1000 años antes de Jesús, escribió esta frase que es tan útil. Dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. En el corazón de los hombres Él puso eternidad, que me parece que la mayor parte de la gente, cuando somos honestos y estamos en nuestro fuero íntimo, sabemos que hay algo más. Tiene que haber algo más, tiene que haber un propósito, tiene que haber una razón para mi vida, tiene que haber bueno y malo, tiene que haber moral, tiene que haber un orden moral de lo que es bueno y malo en la creación. ¿Y cómo lo sabes? En cualquier cultura tienes sus propios estándares de bien y de mal. Y si quieres saber por qué creo eso, aún el ladrón que piensa que está bien robar, no quiere que alguien más le robe a él. Tiene un código moral. Incluso el adúltero dice, nadie debería meterse con mi esposa. El cazador dice, no quiero que nadie case en mi cabeza. Hay un orden moral aún para los que dicen que no tienen un orden moral. Pablo dice que eso nos dirige a alguien con una naturaleza divina y con una ley divina. Hace años, los indígenas de la Auca en Sudamérica, en Ecuador, que fueron los responsables de matar a Jim Elliot y a otros misioneros, muchos años después, uno de los líderes de la tribu, que antes no tenían ningún contacto con el mundo exterior, decían, ustedes pueden pensar que nosotros atacábamos a nuestros vecinos porque éramos ignorantes, pero nosotros siempre supimos que lo que estábamos haciendo estaba mal. Siempre supimos que era ofensivo
a cualquier dios o dioses que hubieran allá afuera. Entonces, lo que Pablo empieza a decir es que Dios se ha hecho evidente a través de la creación a todas las personas, y la implicación es que entonces todos no tenemos excusa porque sabemos. Ese es el argumento que Pablo está haciendo en la corte. El segundo es que la humanidad debería saber acerca de Dios y de ese orden, pero la humanidad ha suprimido la verdad. Esa es la segunda verdad. La humanidad tiene una historia de suprimir la verdad. Deberíamos saber que hay un Dios, deberíamos saber cómo deben hacerse las cosas y cómo deberíamos vivir, pero lo ignoramos, lo rechazamos, lo suprimimos por un montón de razones que estamos hablando. Podríamos decir por qué hacemos a un lado a Dios, pero básicamente lo que Pablo está diciendo es que todo el mundo sabe, aun cuando no queremos saber. Y eso me recuerda una historia que escuché en la Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas aliadas están empezando a liberar a Alemania. Este grupo de un batallón estadounidense está ahí y van liberando gente de un pueblo a otro. Y cuando llegaron a la primera ciudad que tenía un campo de concentración adjunta, la historia dice que cuando llegaron ahí, después de que las tropas llegaron, cientos de cuerpos muertos que estaban intentando cubrir para que no vieran, intentaron encubrir lo que estaban haciendo, pero aún los aliados llegaron y vieron eso. Llegaron al pueblo y llegaron ahí con el alcalde y les hicieron sepultaron de manera correcta a esa gente. Y entonces dijeron, no sabíamos lo que estaba sucediendo. Al día siguiente fueron a la casa del alcalde, del mayor, y se dieron cuenta que la esposa se había suicidado y dejó una nota que decía, no sabíamos, pero sí sabíamos. Sí sabíamos. Y eso habla a cómo muchos de nosotros tratamos la verdad de Dios. No sabíamos, pero sabemos. Sabemos. Él se nos ha revelado en la creación. Eso me recuerda, si alguna vez has llevado una pelota de playa a la playa, Ian acá me va a ayudar con la demostración. Steve me ha hecho pensar que tengo que ilustrar algo, así que imagínate que tienes una pelota de playa, la llevas al agua o al lago o a la playa, y esta pelota de playa representa la verdad de Dios, su naturaleza divina y su poder. Puedes agarrar estas cosas y puedes suprimirlas, las empujas para abajo, y si tienes mucha fuerza, puedes suprimir esto y mantenerlo abajo del agua por mucho tiempo, pero eventualmente lo que va a pasar es que ella va a salir. Perdón, Tiffany. Te mojé, pero la suprimes, pero eventualmente vuelve a salir a la superficie. Gracias, Ian, por tu ayuda. Y creo que eso demuestra muchas veces lo que hacemos. Tomamos lo que sabemos, lo que deberíamos saber de Dios, y lo escondemos, pero la realidad es que no lo podemos hacer por siempre. Eventualmente va a venir a la superficie, y eso va a venir en el día del juicio, pero la suprimimos hasta que sale a la luz. Mira el versículo 21. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. O sea, como la humanidad rechaza a Dios, eso ha dirigido a la gente a decir, oh Dios, nosotros sabemos mejor que tú. Desde Adán y Eva, la humanidad ha dicho, nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y por eso la gente crea sus ídolos. Algunos decimos, yo no adoro a los ídolos, pero creamos nos convertimos en nuestro propio Dios. Hacemos lo que queremos y decimos, lo que yo digo está bien, lo que yo digo que está mal, está mal. Rechazamos el estándar moral de Dios que dice, así es como deberías hacer las cosas. Entonces, la verdad es que la humanidad suprime la verdad de Dios. Las implicaciones de eso es lo que Pablo dice. Dios nos ha entregado a nuestros propios
a nuestras propias voluntad. Si dices, yo quiero hacerlo a mi manera, Dios nos da la libre albedrío para hacerlo, ¿ok? Y Él nos entrega a nuestra propia voluntad. El versículo 24 dice, Dios nos entregó a su naturaleza pecaminosa. Versículo 26, los entregó a la lujuria. Versículo 28, a una mente depravada. Dios dice, si vas a suprimir la verdad, te voy a permitir hacer las cosas a tu manera. Y eso, escuché a un pastor explicarlo y tuvo sentido para mí. Como la humanidad rechaza a Dios, es como si la tierra le dijera al sol, es como que si la tierra le dijera al sol, ¿sabes qué? Gracias por todo lo que has hecho por mí, pero año tras año yo giro alrededor de ti, pero creo que me estoy cansando de siempre orbitar en torno al Sol y el Solar System, el sistema solar. Creo que me gustaría ser el centro, así que voy a dejar de orbitar en torno a ti y ahora tú vas a empezar a orbitar en torno a mí, dice la Tierra. Entonces, en ese punto, el Sol, que es 333,000 veces más grande que la Tierra, podría decir dos cosas. Podría simplemente mandar un soplido del Sol, como un estornudo solar que destruyera por completo la Tierra, o el Sol podría decir, ok, pero de cualquiera de las dos maneras, la destrucción va a venir, porque si nosotros nos removemos del sistema solar, la destrucción vendría. Entonces, como la humanidad dice, nosotros rechazamos a Dios, Dios nos ha entregado y por eso el mundo es como el mundo es. Pablo dice que vamos a enfrentar la ira de Dios y lo estamos experimentando ahora. Cada vez que rechazamos a Dios, invitamos a la disfunción y al desastre, ¿no? Todos podemos ver eso en nuestra propia vida. Eso nos guía a la tercera verdad, es que cuando rechazamos a Dios, Él nos permite ir a nuestra propia manera, aun si eso nos lleva al desastre. Pablo da un montón de ejemplos de cómo la humanidad ha suprimido la verdad de Dios, y el primero es en el área de la sexualidad. Y ahí es donde el pasaje se empieza a poner controversial, ¿no? Específicamente, él dice que la humanidad ha rechazado la verdad de Dios, es que las mujeres han cambiado las relaciones naturales con hombres por otras con mujeres y los hombres con otros hombres. El argumento de Pablo es el siguiente, que lo que vemos en el orden creado, también como lo que creemos en Génesis 1 y 2, el argumento es lo que creemos en la creación y en Génesis 1 y 2. De hecho, dice que Dios creó al hombre y a la mujer de una manera única, que son los dos iguales en valor, hechos a su imagen y los dos hechos de manera específica y con un género distinto. Fueron creados, si miras en Génesis 2, el autor está haciendo el caso de que fueron creados el uno para el otro. Pablo dice en otros lugares que el género y que el plan de Dios para el sexo no es algo que está creado basado en la creación, sino que es un don de Dios. Pero si nosotros suprimimos esa verdad, podemos decir, bueno, yo no creo que fui creado de esa manera. Creo que tengo que tener un género distinto, o creo que tengo que tener un compañero del mismo sexo, o múltiples compañeros. Quiero hacer lo que naturalmente me viene a mí, o lo que siento que tengo ganas de hacer. Entonces, Romanos 1 es probablemente el más largo y el más claro pasaje donde la homosexualidad se menciona en la Biblia. Déjenme decir esto a los que están viendo. Históricamente la iglesia, incluido yo, no hemos hecho un buen trabajo al hablar de esto. Quizás hemos hecho un mal trabajo, incluso peor, al ocuparnos de la gente que tiene una atracción por el mismo sexo o la comunidad LGBTQ. Pero entiendo que lo que estoy diciendo es contrario a la opinión popular. Es lo que muchos dirían que es
odio, ¿no? Decir homofóbico, pero tienes que entender que mi intención no es acercarme a esto no solo ahora, sino en todo momento, con nada más que compasión, con la compasión de Jesucristo. Porque si dices, ¿qué onda conmigo? Yo soy gay. O si dices, ¿qué hay con mi miembro de la familia o con la persona que amo? Yo puedo decir sin ninguna duda que Dios te ama tanto como me ama a mí. Dios te ama tanto como ama a cualquier persona que está sentada en este círculo aquí. Yo no creo que Pablo elige este pecado de homosexualidad porque está diciendo que es peor que otros pecados. Pasa un poco más de tiempo en esto, pero creo que lo elige porque ilustra la forma en la cual hemos suprimido la verdad de Dios. Y tenemos que ser honestos acerca de lo que Pablo dice sobre la homosexualidad. Y yo agregaría cualquier pecado sexual, porque es de la impureza sexual en cualquier forma. Y él está diciendo que está mal. Él está diciendo que no es el diseño de Dios. Tengo un amigo que es Dios y yo creo que si le preguntas dos cosas que él dijera de mí, él va a decir que yo lo amo y que él me importa. Pero cuando él me pregunta, y a menudo lo hace, yo le digo, creo que no estás eligiendo el diseño de Dios para él. Así que en años recientes ha sido un tema conflictivo. La gente ha tratado de decir que el pecado que Pablo está abordando aquí está hablando acerca de con el pecado acerca de una relación promiscua o salvaje o incluso prostitución o una relación abusiva. Esas cosas realmente pasaban, ¿no? Pero ellos dicen, Pablo y los otros escritores no entendían una relación estable, amorosa, homosexual, y ellos no dirían que esa relación está mal. Pero la verdad es que ese argumento no es cierto. La cultura romana a la que Pablo le escribe entendía las relaciones homosexuales comprometidas. Eran algo. Aún en el primer siglo hay un escritor romano, Plutarco, que describe la práctica homosexual basada en una relación comprometida, y él lo describe como algo bonito, como lo hace nuestra cultura. Platón, que escribió 400 años antes de Pablo, menciona dos adultos, hombres, en una relación de largo plazo. Incluso Pablo, una persona educada, es una persona que había viajado por el mundo, ciudadano romano, que realmente sabía sobre esas relaciones. Y aún así dice que esas son el resultado de rechazar el mejor diseño de Dios para nosotros. Ahora, entiendo que he abierto una lata de gusanos y que es algo real y que muchos están luchando con esto por ustedes o por sus seres queridos. Yo quiero confesar, no soy un experto, pero quiero decir, estoy disponible. Si quieres hablar más de esto, no soy experto, no tengo todas las respuestas, pero necesito decir algo bien claro. No estoy parándome aquí o sentándome aquí con juicio, y no me estoy parando aquí con nada de odio en mi corazón. Cada cristiano y cada persona en esta iglesia necesita entender que mostrar odio o discriminación por los que están en desacuerdo con nosotros, ese no es el evangelio del que Pablo está escribiendo, y eso no refleja la compasión que Jesús mostró a todas las personas, especialmente a las personas que están atrapadas en un pecado sexual. Así que esto no viene desde un lugar de juicio, es como todos nosotros conocemos y experimentamos a Dios. Pero también quiero decir que como nuestra cultura continúa promoviendo y celebrando y aún adoctrinando especialmente a los jóvenes y a los adolescentes hacia la homosexualidad y a la confusión de género,
estamos suprimiendo, estamos aguantando esa pelota debajo del agua y eventualmente va a dirigir a más dolor en la sociedad. Ok, suficiente por eso. La homosexualidad no es el único pecado que Pablo menciona aquí, así que sigamos en la lista rápidamente. Lo primero de lo que hablamos es de ese desorden sexual, pero también Pablo habla de lo que se podría clasificar como un desorden económico. Y luego habla de la maldad, de la codicia, y está en la misma lista. Y es nuestra culpa si nosotros señalamos a alguien porque no nos gusta su pecado y nosotros no abordamos nuestra codicia. La Paula dice, hay un montón de desórdenes sexuales, pero también económicos, la codicia, y también suprimimos la verdad de Dios en ese sentido. Luego habla del desorden social, envidia, asesinatos, peleas, conflictos, engaños, malicia, chismes, calumnias. Eso suena como algo extraño, ¿verdad? Desorden social. También dice trastorno espiritual, odio hacia Dios, arrogancia, orgullo, jactancia, y son inventores del mal. Nuestra cultura sigue celebrando y promoviendo de manera muy agresiva lo que Dios llama mal. No lo recomiendo, pero si buscas la palabra maldad pura o pure evil, vas a encontrar un juego de mesa, un libro, una canción, una línea de ropa, un álbum, una compañía de sonido, una película, un artista y una galería de arte. Todo eso dice maldad pura, pure evil. Hay un desorden espiritual que suprime la verdad de Dios y dice que nosotros vamos a hacer las cosas como nosotros queremos. Pero también hay un desorden familiar. Pablo habla de la falta de comprensión, fidelidad. La gente rompe sus promesas, no hay amor, no hay misericordia. Y aún, dice en la lista, desobedecen a sus padres. Estoy tan agradecido que Pablo pone desobedecer a los padres. Este es un versículo que mis hijos tuvieron que memorizar. Creo que lo que Pablo está diciendo es, todos estamos en la lista, todos estamos en la lista. Nos queremos enfocar en las cosas grandes, pero Pablo está diciendo, el pecado más grande de todos es rechazar a Dios y alejarlo de nuestras vidas y hacernos a nosotros el centro del universo. Y nosotros lo hacemos, todos somos culpables y de acuerdo al versículo 32, todos merecemos la muerte. Merecemos el castigo. Y mis amigos, antes de poder entender por qué las buenas noticias son tan buenas, tenemos que entender por qué las malas son tan malas. Recuerda la imagen general. No, vamos por el estudio de Romanos. Pablo está en ese juicio, está haciendo su caso y lo que está diciendo es que si cualquiera de nosotros entiende las increíbles buenas noticias de Jesucristo, que aun cuando nosotros los rechazamos, Él entregó su vida por nosotros. Ese es el corazón del caso de Pablo. Tenemos que entender esta idea de que nosotros lo estamos alejando de nuestra vida. Para entender las buenas noticias tenemos que entender lo malo de las malas noticias. Ahora, ¿cuál es la aplicación de esto? ¿Qué hacemos con esto? Puedes decir, yo solo vine esta mañana para tener un mensaje de San Valentín. ¿Cuál es la aplicación? Creo que el primero es que todos estamos en la lista. Todos estamos en la lista. Cuando vemos eso, muchos tenemos la tendencia de decir, tengo que hacer las cosas mejor, tengo que mejorar. Y no está mal, no está mal. Si estás luchando con desobedecer a tus padres o el chisme, lo que sea, tienes que mejorar. Pero ese no es el punto de Pablo. La aplicación de esto no es, esta es la lista, tienes que esforzarte más y ser mejor. La aplicación es necesitas un Salvador. Yo necesito, tú necesitas un Salvador. Y ahí un spoiler alert, Pablo va a seguir diciendo eso una y otra vez, y ese Salvador es Jesucristo. Últimamente vamos a llevar al capítulo 7, donde él dice, ni siquiera puedo hacer lo que quiero hacer, trato de hacer las cosas mejor, pero todavía lucho con eso. Y entonces llegas al capítulo 8, versículo 1, y las buenas nuevas se derraman de que para los que están en Cristo Jesús no hay condenación.
Sí, queremos hacerlo mejor, pero lo que necesitamos es un Salvador, no para hacernos mejor, sino para hacernos nuevos, para liberarnos. Y Jesucristo está ahí para ti. No sé, no importa dónde estás en la lista, lo que importa es que Dios te ama. Dios dio a su Hijo por ti. Así que, Dios, te damos gracias por los pasajes fáciles de las Escrituras, pero sabemos que como creyentes tenemos que someternos a palabras difíciles como estas y confiamos que sabemos que tú eres bueno, Señor. Y algunas personas batallan con lo que estamos leyendo hoy, pero ayúdanos, guíanos a toda verdad, Señor. Oro que seamos reflejo de tu luz en este mundo, Señor. Señor, también te doy gracias por el desafío de que todos nos hemos alejado de ti, pero tú nos sigues amando. Y oro de que alguno quizás está diciendo, uy, yo estoy en esa lista, pero que puedan ser liberados en Cristo Jesús. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias a todos. Pienso que en un par de momentos podemos hablar de estas cosas, ¿no? Y empecemos por lo más fácil. Escribí esta pregunta. Cuando piensas en Dios revelándose a través de la creación, ¿cuál han sido tus formas favoritas en las que Dios se ha revelado? ¿En qué has visto a Dios en la creación? ¿Qué has observado tú en el orden de Dios que te revelan su eterno poder y su naturaleza divina? Siempre he visto ese balance en la naturaleza, especialmente cómo funcionan los árboles y los hombres, ¿no? Los árboles ingieren el dióxido de carbono y exhalan el oxígeno. Nosotros agarramos el oxígeno y lo convertimos en dióxido de carbono. Si algún elemento estuviera 1 milímetro corrido, ninguno de nosotros podría existir, ¿no? Pero hay este sentido de balance, ¿no? Es como cuando pones una pelota de ping-pong en un secador de pelo. Si mueves 1 milímetro, ya se cae. Eso no puede haber pasado por accidente. No puede haber sido por accidente. Sí, me encanta eso. ¿Qué más? ¿Qué más te encanta ver en la creación? Para mí son las montañas, ¿no? Donde sean las montañas, pero para mí en Donner o Tahoe, para mí es cuando estoy ahí y cuando vas ahí al lago Donner, estás alto y lo único que puedes escuchar es el viento y para mí puedo ver el sol y se siente como que Dios es tan grande y yo soy tan pequeño. Habla de lo más masivo que es Dios, lo grande que es Dios, ¿no? ¿Alguien más tiene algún lugar así de la creación favorito? Para mí el cosmos, ¿no? Cuán vasto es. Y cuando ves las fotos, ¿no? De las galaxias y tratas de entender el concepto de cuántas galaxias hay y más, y van más lejos y más lejos hasta el infinito y piensas. Y los microscopios electrónicos y el detalle de cómo Dios ha creado en los dos extremos, ¿no? Es increíble para mí, es imposible para mí que eso podía haber sucedido por accidente. Me encanta, ¿no? La vastedad de Dios. La segunda pregunta que tengo es, quizás esta es la lista más larga de pecados, pero hablamos sobre, el mensaje no es solo intenta más fuerte, el mensaje es necesitamos un Salvador. Así que mi pregunta es, cuando leemos a través de todo eso, cuando llegas a una lista como esta, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es la respuesta correcta cuando lees acerca de esto? ¿Cuál es tu respuesta natural y qué piensas que la respuesta correcta debería ser? ¿Tiene sentido? ¿Cuál es tu respuesta natural al ver estas cosas? ¿Culpa? ¿Vergüenza? Puedo chequear varias de esas y no está bien, ¿no? Yo soy diferente, yo me concentro en las 3 que no hago.
Yo creo que mucha gente se enfoca en las cosas grandes al menos no soy tan malo, ¿no? Pero la verdad es que y cuando te acercas cuando nos ponemos a nosotros en el trono, pero cuando nos quitamos del trono, dices, yo hago un montón de cosas de esas, ¿no? Y me encanta que no hay una lista, hay varias listas en la Biblia y hay un montón de pecados, ¿no? Pero cuando lo abordas con humildad es la forma correcta, ¿no? Y yo pienso, wow, gracias a Dios por Cristo, porque si no fuera por eso, yo estaría perdido. Creo que también cuando miramos, cuando Jesús fue abordado por los líderes religiosos, ¿cuál es el mandamiento más importante? Le dice, ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero creo que miramos eso y como mamá le enseño a mis hijos cómo podemos hacer esto mejor, cómo podemos hacer esto, cómo podemos mejorar. Pero el punto es que Jesús está haciendo no llegas, no das al ancho. Por eso yo estoy aquí. No puedes darle al ancho. Por eso yo estoy aquí. Y Pablo está diciendo, no le está hablando a los líderes religiosos, está hablando a los judíos que tienen ese trasfondo de más como yo que crecí en la iglesia, yo sé lo que no tengo que hacer. Pero también a los gentiles que están diciendo, no sabía, ¿no? Y la lista no es tanto como, deberías avergonzarte de esto, es más para que veas que todos estamos en el mismo bote. No soy mejor que tú, no soy peor que tú, todos somos pecadores y todos necesitamos un Salvador. Y ese es el punto, ¿no? Que Pablo está tratando de hacer el caso como ese abogado, ¿no? De que todos nos podemos identificar con algo de esta lista y sí, todos deberíamos sentir esa culpa del pecado que tenemos, pero no queremos ser esa gente que suprime la verdad, pero tenemos que reconocer que esta es la mala noticia y esta es por qué necesitamos la buena noticia, ¿no? ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque estamos en ese mismo lugar. Y si contrastas esto con cuando Jesús va a la mujer en el pozo y él está lleno de compasión y amabilidad, se reserva las peores palabras para los fariseos hipócritas, ¿no? Y también la compasión para mí es cuando yo veo esta lista, mi respuesta es ser compasiva hacia los demás creyentes. Entonces miro esto y digo, los peores pecados, ¿no? Y bueno, quizás yo chismeo un poquito aquí y allá y soy un poquito, pero cuando empezamos a ver los pecados grandes, esto debería darme compasión por todos. Para todos los que a cada persona que veo debería tener compasión por ellos. Okay. Buena discusión, ¿verdad? Los apreciamos mucho a todos ustedes y a los que están mirando. Estamos en esto juntos y oro que podamos acercarnos a Dios con humildad y decirle a Dios, enséñanos, y espero que eso suceda y que sea ese el espíritu de esta iglesia. Déjenme una vez más decirles que estoy disponible si les puedo ayudar en cualquier manera. Estoy a las órdenes, pero por ahora déjenme decirles gracias por estar con nosotros hoy y tengan una excelente semana. Nos vemos pronto.